Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo, momento y lugar donde estés viendo este nuevo video de tu canal Puerta Misterio. Y pues este video o este tema que yo voy a tratar es un tema que yo en alguna oportunidad también traté de hablar dentro del canal y es a modo de conferencia. Yo espero que pues va a ser un poco largo, yo espero que las personas lo escuchen en medio de esta cuarentena, en medio de esta farsa, pues porque todo esto que está sucediendo con nuestra pobre humanidad afligida y dolida es una farsa. El tema que yo quiero tratar hoy es hablar de otra farsa y yo ya he hablado muchas veces de mi oposición a la religiosidad, a la religión, más no a Dios, ¿no? Porque eso es un abismo muy grande entre usted no estar de acuerdo con un movimiento religioso y no creer en Dios. Yo soy plenamente convencido de la existencia de Dios y del balance perfecto que nos permite que un ser superior hizo todo este mundo maravilloso, porque es maravilloso. Lo hizo para nosotros y lo hizo para nosotros porque nos ama. Entonces estamos hablando de otros entes, ya que las personas hayan aprovechado de esta experiencia mística, de esta experiencia fantástica de la vida, del no entender las cosas que suceden en el universo, muchas cosas que son complicadas para los seres humanos, y se han inventado religiones para violar, para estafar, para robar, para confundir, para equivocar, para hacer guerras, para todo esto, pues ya cada persona pues lo tendrá, ¿no? Si estamos hablando de farsas, así como el coronavirus, como muchas cosas que suceden, vamos a hablar de una gran farsa y es el demonio o el diablo. Como le dije anteriormente, en alguna oportunidad yo traté el tema, ¿no? Y hay una cosa terrible que sucede con este ser, ¿no? Es un ser terrible que inclusive puede llegar a tener más poder que el mismo Dios, ¿no? Porque acuérdense que el mundo está supuestamente dominado por el diablo y su poder es increíble, ¿no? Porque todo está dominado por el diablo. Pero entonces yo voy a hablar de este tema. Cada uno va a sacar sus propias conclusiones, pero para que esto se haga más ameno, yo sí les voy a pedir un favor de que todos tengan en la mano una Biblia para que vayan confrontando y que ustedes también hagan sus propias investigaciones. Yo sé que ustedes cuando vean el video van a estar en cuarentena en muchos países. Yo estoy acá también en cuarentena y es común oír decir a las personas que dicen que el diablo me tentó. Es muy común en muchos criminales, en muchas justificaciones de cosas aberrantes, donde dicen: no, es que el diablo me tentó, el diablo se me metió, es que hizo un pacto con el diablo, ¿cierto? Y así es como se refieren a las posesiones diabólicas o a la posesión demoníaca, como si las palabras diablo o demonio fueran sinónimos. Sin embargo, en los evangelios, pues esto no es así. Y yo quiero recalcar eso porque es precisamente de la Biblia donde salen todas estas farsas, porque eso es una farsa, ¿no? Farsas como el Apocalipsis, que simplemente fue la persecución a los cristianos, farsas como el número de la bestia, que simplemente es la alusión a Nerón César, y farsas como crear un ser con cachos y con cola que se encarga de dañar a todo mundo, ¿no? Los evangelios son sumamente cuidadosos en el empleo de símbolos y términos y jamás se usan de manera equivalente. Siempre se distinguen con toda precisión entre el mundo de los demonios y del diablo. Vamos a hacer alusión al demonio. Y cada vez que los evangelios, por eso les digo que tengan la Biblia a la mano, porque vamos a necesitar la Biblia, y cada que los evangelios se refieren al caso de posesión, la identifican como demoníaca. Es decir, que la persona que tiene un demonio está endemoniada. Jamás la posesión es atribuida al diablo. Tengan en cuenta eso, ¿no? No existe un solo episodio de todos que hable de posesión diabólica. Bueno, vamos a analizar qué es un demonio. Para los evangelios, esta palabra daimonion, de origen griego, al ser de género neutro, es decir, ni masculino ni femenino, indica que no se trata de una persona, sino de una cosa. Además, no es propiamente un sustantivo, sino un adjetivo sustantivado. Por lo tanto, indica la personificación de una entidad abstracta. Sí, es como hablar de la patasola, pues los que estamos acá en Colombia, no. Hablar de la patasola, de la madremonte, del sombrerón, mito, ¿no? La mentalidad popular antigua había creado este vocábulo
para designar poderes impersonales, potencias espirituales o fuerzas maléficas capaces de entrar en las personas y provocarles enfermedades. Estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años, ¿cierto? Y estamos ahora en el 2020 y sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Le atribuimos a personas cosas espeluznantes, poderes terribles, gente que tiene poder de magia negra. Entonces yo me pregunto muchas veces, cuando muchas personas se me acercan a mí y me dicen: oíste, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a una persona lo embrujaron y se enamoró de fulano de tal, o a tal persona la embrujaron y la mataron con unos alfileres, clavándole los alfileres y enterrándola en un cementerio. Yo sí les pregunto una cosa: ¿será que esta persona, si tiene esa capacidad, pues es un dios? Entonces, ¿para qué Estados Unidos tiene tantas armas? ¿Para qué Rusia tiene tantas armas? ¿Para qué todo eso? Si hay una persona que con solamente unos alfilercitos puede acabar con todo el mundo. Entonces, así los gobiernos de ciertos países podrían contratar a esa persona para que acabara con el enemigo, ¿cierto? Y no necesitarían ni bombas atómicas, ni misiles, ni ejércitos, ni nada. Entonces, voy a contar acá una anécdota. Como le digo yo, este video se va a extender, va a ser una especie como de conversatorio. Por ejemplo, acá en Medellín, en el centro de la ciudad, pues, de Medellín, hay personas que reparten unas hojitas de chamanes, de brujos, de personas que hacen, es que tienen mucho poder, ¿no? En una oportunidad estaba leyendo yo el papelito, ¿no? Y decía lo siguiente: vean, le digo el número del chance, le destierro malos vecinos, le ligo de por vida a su ser querido y se lo devuelvo en el lugar donde se encuentre y se lo traigo pidiéndole perdón de rodillas. Curo la impotencia, cualquier enfermedad, por difícil que sea. Bueno, todo ese sinnúmero de cosas. Entonces yo le decía a la persona que estaba conmigo: pues este man es un dios, ¿cierto? Porque una persona que haga esto, curar todas las enfermedades, por difíciles que sean, pues se hace en el Hospital San Vicente de Paúl acá en Medellín y cura a todo mundo, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede con esto, ¿no? Le estamos atribuyendo, imagínense, desde hace 4.000 años le atribuíamos cosas a personas, a seres que tenían todo el poder, ¿no? No es que se le metió el diablo, no es que tiene poder con el diablo, no es que consiguió mucha plata porque tiene pacto con el diablo, es que ese cantante, claro, es demoníaco. Pero volvamos acá al tema, ¿no? De repente se presentaba un hombre mudo. Podía comprobarse que su boca y su lengua estaban en perfectas condiciones, pero sorprendentemente podía hablar. Pero ¿cómo era posible semejante anomalía? Solo había una explicación: tenía un demonio. Eso lo podemos comprobar nosotros si en este momento, como les dije, tengan la Biblia en la mano. Vamos a ir a Mateo 9:32, capítulo 9, versículo 32. Sí, y aparecía alguien padeciendo sordera. El aspecto exterior de sus orejas era normal, como la de todo el mundo, pero no podía oír absolutamente nada. Pues la explicación de la época: tenía un demonio, ¿no? Vamos a leer también Mateo 9:25. Vamos a ir haciendo este estudio, pues, porque acá la intención es acabar con todos estos mitos del diablo, de Satanás y todas estas cosas, ¿no? Lo mismo ocurría con quien padecía de epilepsia. Repentinamente comenzaba a sacudirse con convulsiones, a gritar, a echar espuma por la boca y se quedaba rígido. Sin embargo, ninguna causa externa podía señalarse para explicar el fenómeno. Solo podía decirse que tenía un demonio. Vamos a leer Mateo 14:20. Acá estoy dejando yo los textos. Mateo 14:20. Recordemos que en ese tiempo, pues, no había ni cómo hacer unos rayos X, bueno, lo que no tenía ninguna tecnología. Bueno, en los casos de locura o demencia pasaba algo similar. Externamente el enfermo mental era normal, tenía todo su cuerpo en orden, pero su conducta era extraña y desconcertante. Era necesario acudir a las fuerzas desconocidas para justificar los demonios. Tengamos en cuenta que ahora, pues, usted le pregunta a una persona que sea muy creyente en agüeros, en cosas, y dice: no, es un demonio. Pero usted va donde un médico, le dice: no, lo que pasa es que le hacen una resonancia magnética y dice: no, esta persona tiene un tumor en la cabeza o tiene un cortocircuito en el cerebro, pues, que le produce los ataques epilépticos, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a pasar al diablo. Y la palabra diablo, en cambio, se usa para una realidad totalmente diversa. Y en el Nuevo Testamento siempre aparece como un sustantivo o nombre propio, y generalmente con artículo determinado. El diablo es una palabra griega usada en la Biblia para traducir el vocablo hebreo Satanás, que quiere decir el adversario. En hebreo la expresión Satán traduce literalmente adversario, contendiente, opositor, contrincante, antagonista, rival, enemigo. Entonces es como un verbo que indica acusar, denunciar, contrariar a su oponente, ¿no? Yo siempre le he dicho que el diablo es esa persona que de pronto me hace hacer cosas que yo no quiero hacer, ¿cierto? Una persona que tiene mucho poder de palabra y me dice, caminamos por allí, esto y lo otro, ¿cierto? Y pues en la literatura bíblica, y la razón de Satán, pues estamos hablando acá de la cultura hebrea, y esta palabra aparece pues en la Biblia pocas veces, ¿cierto? En 3 libros, me atrevería yo a decir, no pueden comprobarlo ustedes, en Job 1, Zacarías 3:1 y en Primera de Crónicas 21:1. Yo quiero que ustedes miren esto para que tengamos una conciencia mejor de lo que significa el Satán, para que nosotros reconozcamos que muchas veces hacemos cosas malas porque tenemos muchos defectos, y que tenemos que reconocer que nosotros cometemos nosotros mismos el pecado, las falencias, los defectos, y que no podemos achacarle todo al diablo. Acá hago un alto en el camino para que tengamos en cuenta la dualidad de idiomas que hay en la Biblia, ¿cierto? Recuerde que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo, que es una lengua que ya murió, junto con el latín, y en griego, ¿cierto? Entonces, estas son las dos lenguas que muchas veces dan alusión. En el caso, por ejemplo, de Pablo y de Saulo, que significa pequeño, ¿cierto? Pablo en griego, Saulo en arameo. El mismo caso de Pedro, ¿cierto? Que significa Pedro. Pedro significa piedra en griego, y Cefas significa piedra en arameo. Pero bueno, esto ya no tiene que ver con eso, sino con lo que estamos viendo acá, ¿no? Y significa que el diablo es el adversario, el enemigo. Y aunque comúnmente usemos entre plural diablos, pues esto se trata de un error, ya que para la Biblia solo existe un diablo. De la misma manera que hay un solo Satán o Satanás, nunca Satanáses, ¿cierto? El diablo está en relación únicamente con el mal. Recordemos que el mal, pues el diablo con el mal, aunque muchas personas ya pues han dicho que no, que es que el diablo le da plata, y mucha gente que haga cosas para el diablo, ¿no? Y el reino de influencias es moral, psicológico, no físico, siempre actúa desde afuera, nunca desde adentro, como se suponía que lo hicieran pues los demonios, ¿no? Recuerda que los demonios están ahí metidos. Yo, por ejemplo, como me gusta todo lo del esoterismo, me gusta mucho ver, por ejemplo, historias de ultratumba, que es de Discovery Channel, ¿no? Pero a mí me gusta verla no porque yo de pronto crea eso, sino porque me parece divertido pues ver todas las, y me parece muy, muy increíble los fantasmas y los demonios de Estados Unidos, ¿no? Porque por ejemplo acá en Colombia tenemos pues unos fantasmas que es una sombra negra o una vieja parada por ahí, alguna cosa. Pero en Estados Unidos tenemos unos demonios de película, ¿no? Se aparecen con cachos, sacan sangre por las paredes. Pues sí, son unos demonios unos espantos de Estados Unidos. Acá en Colombia pues no tenemos, y creo que en Latinoamérica no tenemos esos fantasmas o esos demonios tan sofisticados, ¿no? Pues que son estilo película, ¿no? De Amityville. Bueno, y entonces el diablo pues está en relación únicamente con el mal, ¿cierto? Como lo había dicho, siempre aparece relacionado directamente con el pecado. Por eso se dice que el que peca procede del diablo, ¿no? Entonces, acá yo quiero aclarar una cosa, ¿no? Es mucha gente que justifica sus defectos siendo tentado por el diablo. Acá en Colombia utilizan una frase muy famosa, que es: el diablo es puerco. Entonces, por ejemplo, es que yo no lo dejo solo con esa muchacha porque el diablo es puerco. No, yo no dejo a mi marido con esa mujer porque es que el diablo es puerco. O sea, como que dice que el diablo es el que no, nadie dice, no, lo que pasa es que yo soy un depravado y de pronto me le meto a esa muchacha y la traiciono a usted. O es que yo veo esa plata por ahí, no la puedo tener porque soy un ladrón y me robo la plata. No, es que si yo me robo la plata es porque el diablo se me metió, ¿no? Entonces es justificando, o sea, el diablo me hace pecar
y justifica mi pecado, ¿cierto? Pero nadie dice que yo soy un desgraciado, que soy un ladrón o que soy de todo, ¿no? Entonces procede el diablo, y que los pecados provienen del diablo. Por lo tanto, las palabras diablo y demonio no son sinónimas, sino que se refieren a entidades distintas y no deben ser consideradas como equivalentes. Lamentablemente durante siglos la expresión bíblica poseídos por demonios se le ha sustituido por poseídos por el diablo, cosa que jamás afirman los evangelios. O sea, todas estas cosas salen de la Biblia. Yo quiero aclarar acá una cosa con la Biblia. Soy pedagogo, teólogo y filósofo, y hablando de la Biblia es algo maravilloso, es un libro maravilloso, pero que tiene que bajarse a la realidad, ¿no? Y todas estas cosas han salido de la Biblia, pero mire que no tienen equivalencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los demonios, yo quiero aclarar acá que para los israelitas los demonios estaban dados por las enfermedades, ¿no? Como no tenían una justificación para mirar ciertas enfermedades que en ese tiempo no tenían cómo decir que era una enfermedad, decían que era un demonio, a lo igual que la persona que era pobre era maldita de Yahvé, la persona que tiene una enfermedad también Dios no lo quería, por eso lo excluían, ¿cierto? Voy a decir una cosa que suene terrible, por eso no hay ningún judío pobre, ¿cierto? Si miren las empresas de los judíos, todas son ricas. ¿Por qué? Porque los judíos atribuyen el bienestar con Dios con la riqueza, ¿no? Entonces las grandes empresas judías son prósperas, ¿no? Porque si de pronto yo soy judío, un ejemplo, y no tengo plata, es porque entonces Dios a mí no me quiere, ¿cierto? Entonces, bueno, pero entonces sigamos acá. Y aclarar estas diferencias ayuda a evitar algunos malos entendidos, como en el caso de, vamos a poner un caso acá, ¿no? María Magdalena. Según Lucas, Jesús había expulsado de ella a 7 demonios. El texto no dice 7 diablos, ¿cierto? Decimos que lo poseyó el diablo. El diablo, según la Biblia, el diablo no posee y lo pueden confrontar. Vamos a leer Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo 2. Dice 7 demonios, no diablo, ¿no? Por lo tanto, ella había sido muy enferma, no muy pecadora, porque no había tenido al diablo. ¿Se acuerdan que el pecado es el que aluce al diablo? Los demonios, pues es otra cosa, ¿no? Como erróneamente solemos creer, para ignorar esto, algunos hablan de ella como una prostituta, ¿cierto? Entonces, si yo estoy enfermo porque Dios no me quiere. Un libro muy impresionante que me ha causado siempre mucha polémica a mí, pero personal, ha sido las leyes de Levítico, ¿no? Que si yo tenía flujo de semen, pues era amanecía inmundo. Si una mujer tenía la menstruación, amanecía inmunda. Si una persona le da, bueno, eso es otro cuento, ¿no? Y se podría decir que esta mujer enferma es ciertamente una pecadora, ¿no? Pero acuérdense de las leyes judías, ¿no? Pero no necesariamente una meretriz. En realidad no sabemos que, en mi modo personal, María Magdalena era la esposa de Jesús, ¿no? Así suene esto terrible, ¿no? Recuerden que Jesús no era cristiano, no era testigo de Jehová, no era pentecostal, no era trinitario. Jesús era judío. Y el judío que a los 20 años no tenga un hijo, no tenga familia, no esté casado, es maldito de Yahvé. Acuérdense de la descendencia y de la tierra. Y que Juan era el hijo de Jesús, pero de eso hablaremos en otro momento, porque yo creo que en este momento deben de estar sonando rayos y centellas por lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Bueno, y ¿por qué esta confusión pues entre diablo, demonios y todo esto, no? Si los poseídos, quienes el Señor curaba, eran simplemente enfermos, ¿por qué Jesús no sacó del error a la gente? ¿Por qué cuando le presentaban a algún endemoniado para expulsar los espíritus, Jesús no le advertía que no tenía ninguno, sino que padecían enfermedades cuyas causas se desconocían? Y los poseídos eran en realidad enfermos, pero como la gente explicaba que aquellos trastornos y su curación inmediata al lenguaje de posesión y exorcismo, ¿no? Jesús, por alguna razón, y eso es un don, porque yo conozco personas así, es un don que tienen ciertas personas de curar, personas de ver espíritus, personas de hablar con los muertos. Jesús tenía ese don de sanación, ¿cierto?
y curaba inmediatamente a las personas, y por eso pues estaba poseído y Jesús expulsó esos demonios, pero los demonios eran las enfermedades, ¿cierto? Jesús pues no habló en términos distintos los que eran familiares en aquel tiempo. Le bastaba con proclamar el poder de Dios, y aun cuando hoy sepamos que aquellos endemoniados en realidad eran enfermos con patologías internas, no por ello disminuye pues el poder de Jesucristo, como lo que digo, ¿no? Que si una persona tenía capacidad de curar, ¿cierto? Su capacidad de hacer signos sigue inalterable. Era tan extraordinario curar pues en un instante a un sordo, a un mudo, a un epiléptico, o a quienes se creían endemoniados, como también a un leproso, desprestigiadas y más terribles de toda esa sociedad, la lepra, ¿no? Los leprosos eran sacados a las afueras de la ciudad, y cuando estamos hablando de la ciudad no estamos hablando de una ciudad como Medellín, como Nueva York, como Ciudad de México, no, estamos hablando pues de una ciudad cercada por unas vallas de barro, como una especie de ladrillos de barro, y donde había pues unos agujeritos pequeñitos que llamaban agujas para que los camellos no se entraran, y los dejaban pues ahí como en el desierto con una campanita para que la gente no se contagiara, ¿no? Pues imagínense, nosotros hoy día estamos con la farsa del coronavirus, estamos despreciando a muchas personas, ¿no? Dígame usted en esa época, ¿no? Entonces, como digo, Jesús sanaba a los enfermos, que eran leprosos, a ciegos, a paralíticos, o a quien consideraba pues enfermo con enfermedades naturales, ¿no? Yo quiero que ustedes miren esto para que tengamos una conciencia mejor de lo que significa el Satán, para que nosotros reconozcamos que muchas veces hacemos cosas malas porque tenemos muchos defectos, y que tenemos que reconocer que nosotros cometemos nosotros mismos el pecado, las falencias, los defectos, y que no podemos achacarle todo al diablo, y que tenemos que vivir en paz, en armonía con los demás, con la naturaleza y con los otros seres vivos, ¿no? Yo espero que este video les haya gustado, y nos vemos en un nuevo video de su canal Puerta Misterio. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, porque me da mucha tristeza ver que tengo 39.400 suscriptores en el momento que estoy haciendo este video, y tengo 100 visitas. Entonces me duele eso, porque yo todos mis videos los hago con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega. Entonces nos vemos en un nuevo video, y muchas gracias.